Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Martes de la semana número 5 de la quinta semana del tiempo ordinario. Y en la catequesis con Monseñor Romero, hoy vamos a cotejar una palabra que se llama valentía. Valentía, cobardía, temeroso, miedoso, cobarde. ¿El cristiano es valiente? ¿El cristiano es fuerte? ¿O es cobarde, miedoso, temeroso? ¿Cómo es el cristiano? Monseñor ya llega al marco doctrinal. Ha descrito la realidad y ahora vamos a la doctrina. Entramos en el primero de los temas que él va a desarrollar, que se trata de la violencia y el perdón. Oigamos a Monseñor. Por eso el pensamiento bíblico de esta mañana lo he querido catalogar así, como un conflicto entre la violencia y el odio por una parte y el perdón, el amor por otra parte. La primera lectura nos recoge toda la sabiduría de la Biblia para decir que la ira, el rencor no son buenos, que del vengativo se vengará el Señor. Y yo quiero aprovechar este mensaje de la Sagrada Escritura para decirles nuevamente que estudien y reflexionen nuestra carta pastoral sobre la Iglesia y las organizaciones políticas populares. La tercera parte trata precisamente el juicio de la Iglesia sobre la violencia. Y las páginas sagradas de la Biblia hoy nos están diciendo que cuando la Biblia aconseja el perdón, la benevolencia, la paz, está señalando el ideal de los cristianos, pero que no es una cobardía, no es una evasión de los valientes que quisieran huir para refugiarse en una cobardía. En mi carta pastoral yo digo, todo hombre tiene un potencial de sana agresividad con que la naturaleza lo ha dotado para superar los obstáculos de la vida. El valor, la audacia, el no tener miedo a los riesgos son virtudes y valores notables de nuestro pueblo que han de ser incorporados a la vida. El cristiano ama la paz, pero no porque no pueda combatir, sino porque la paz es mejor. El cristiano es pacífico, dice el documento de paz de Medellín. Es pacífico y no se ruboriza de ello. No es simplemente pacifista, porque es capaz de combatir, pero prefiere la paz a la guerra. Sabe que los cambios bruscos y violentos de las estructuras serían falaces, ineficaces en sí mismos y no conformes ciertamente a la dignidad del pueblo. Pero también, así como defendemos ese valor humano de la agresividad, del valor, le decimos que como toda pasión tiene que ser educada. La agresividad que todo hombre lleva puede hacer de él un criminal o un santo, y los santos
no era que no tenían agresividad. El verdadero cristiano no es un cobarde, y cuando es necesario sabe combatir, pero sabe orientar por los principios de la paz, del amor, del perdón, gran fuerza de esa agresividad. Y por eso hay una violencia que se llama la violencia de la no violencia, que es la que enseñó Cristo cuando dice: cuando te golpeen una mejilla, vuelve la otra. No es cobardía. Creo que por experiencia cualquiera puede hacerlo, de que al golpear a otro, al agredir a otro, lo que espera es una respuesta de agresión violenta. Y si en cambio recibe una sonrisa, un perdón, una comprensión, es más fuerte quien ha sido golpeado que quien ha golpeado. Por eso decían que los mártires no era que les faltara también el valor cuando se dejaban matar, sino que desde su situación de víctimas eran más fuertes y ganaban la victoria de los perseguidores. Hay muchos elementos juntos en esta descripción que hace Monseñor Romero. Les decía que ya entramos en el marco doctrinal. No son palabras tal vez que usted esté acostumbrado a escuchar, pero yo se las planteo. Una cosa es el marco de la realidad, es lo que terminamos ayer. ¿Qué es lo que pasa? Masacres, persecución, intolerancias, etc. Eso es el marco de la realidad. Ahí está la descripción de cómo está el país, cómo está Nicaragua, cómo está un gobierno. Y ahora entramos en el marco doctrinal. Desde las lecturas, cómo entender, cómo comprender la acción, la actitud de un cristiano, de una cristiana. No se equivoque. No es que seamos cobardes. No, claro que sabemos pelear. Claro. Pero el cristiano, la cristiana, no es el que toma la primera palabra, no es el que inicia una acción. El cristiano, la cristiana, no es el que agrede a otro. No. El cristiano es el que reacciona ante la acción de el otro, de la otra. Viene un violento y me pega. Mi actitud humana, yo tengo la capacidad como cualquier persona de responderle de la misma manera y si es posible con una cuarta más. Yo soy capaz, todos somos capaces. Pero el cristiano, la cristiana, renuncia a esa capacidad de respuesta. ¿Por qué? En una guerra, para que se inicie una guerra, se necesitan dos. Cuando uno agrede al otro y el otro responde, comenzó la guerra. Comenzó el conflicto entre dos o más personas, entre dos o más países. Pero cuando uno de los dos, al recibir una agresión, renuncia a su derecho de respuesta, nunca se va a iniciar una guerra. Y esto es el cristianismo. Los verdugos pueden venir, sí, golpearme, torturarme, matarme, sí, eso lo puede hacer un verdugo, un violento. Pero yo, cristiano, renuncio a mi capacidad de reacción con la medida de él, de reacción con más medidas que las de él, y me quedo nada más con un sentimiento de pobrecito el que me agredió. Es un ignorante. Perdónalos porque no saben lo que... Jesús no respondió con agresión a la agresión que le dieron a él, ¿no? Porque Jesús hubiera sido igual que ellos. Baja de la cruz. Hubiera podido bajar de la cruz. Sálvate y sálvanos a nosotros. Lo hubiera podido hacer. Pero la enseñanza de Jesús es, miren jóvenes, este no es el camino. El camino no es
responder con agresión al agresor? No, porque esa agresión nunca termina. Facundo dice, magníficamente, dice, el conquistador, por defender lo conquistado, se vuelve esclavo de lo que ha conquistado. Entonces yo tengo un éxito con mi agresión y después tengo que armarme para defenderme, que no me vayan a agredir otra vez. Eso nunca termina, porque siempre hay uno más fuerte que el otro. Estados Unidos es el más fuerte ahora a nivel militar en toda la región del continente americano, ¿sí? Pero cuando cruza la frontera después del Medio Oriente, allá se encuentra Rusia, a China, y ya ahí Estados Unidos no es tan fuerte. Si no, hace rato hubiera destruido a Irán. Pero no, lo piensa. Porque en la Segunda Guerra Mundial, si no hubiera sido por los rusos, Hitler no hubiera sido detenido. Pero Estados Unidos se llevó los laureles. Pero esa agresión de Estados Unidos nunca termina. Allá le fue a tirar bombas a Venezuela. Y si Venezuela hubiera estratégicamente hundido alguno de esos barcos que están allí en las costas, apenas a 60 kilómetros de la playa, esa agresión nunca hubiera terminado. Venezuela se ha quedado tranquilo. Que hay que hacer algunos cambios, hagámoslos. Liberemos a todos, ya liberaron a todos los presos, perfecto. Sí, hagámoslo. ¿Qué es lo más importante en Venezuela? Salvar la vida del pueblo. Pero si yo me vuelvo agresivo, la agresión nunca termina. Y esto, para los cristianos y cristianas, es toda una enseñanza. Nunca un cristiano, una cristiana, debe convertirse en un agresor. Yo sé que ustedes están pensando que algunas veces los párrocos se pierden la paciencia y agreden, gritan: ¡silencio! ¡Saquen a ese niño! Eso es agresión. Y el cristiano o cristiana no debe dar el primer paso en la agresión. Que lo agredan a usted, no se preocupe. No responda con agresión. Porque si usted responde con agresión, esa agresión nunca va a terminar. Eso es una cadena sin fin. Y después no van a hallar la manera de terminar eso. Monseñor Romero nos habla con su experiencia. ¿Cuántas agresiones sufrió Monseñor Romero? Te vamos a matar, hijo de... Anónimos todos los días. En la prensa, en la televisión, en la radio. Tiene el demonio. Hay que hacerle un exorcismo. Monseñor es comunista. Y Monseñor nos dio ejemplo de cómo se actúa frente a una agresión. Mire, Monseñor, un anónimo. Ay, déjalo. Eso es una maravilla de actitud. No le hagas caso. Y la gente agresiva quisiera que Monseñor hubiera respondido: esos que me andan mandando anónimos los mando al infierno. No, Monseñor no actuó así. Monseñor sabe que el cristiano, la cristiana, en el momento que es agredido y no responde con agresión, es un cristiano fuerte, incomparable. Pobrecitos, no saben lo que hacen, son ignorantes. Esto es un sentimiento cristiano. Frente a la violencia, el perdón. De esto nos está hablando hoy Monseñor Romero. Es bonito saber que uno puede evaluarse. ¿Qué tan cristiano soy? Cuando me agreden, ¿cómo reacciono? Reacciono con: ay, déjalo. No te preocupes. Ve qué señora, ve qué bien. No. Cristiano no inicia una agresión. Cristiano, cristiana, no responde a una agresión con otra agresión. No. Justicia hay que hacer. Eso es otra cosa.
Pero mi actitud no es de igualarme o superar a mi agresor. A mi agresor le puedo dar una sonrisa, le puedo dar un buenos días. Luis Enrique Mejía Godoy, en esa canción maravillosa, mi venganza personal será decirte buenos días. Buenos días. Mi venganza personal será decirte buenos días. ¿Sí? Cuando ya no hay niños pobres, aquellos que han oprimido están viendo la sonrisa de los niños y se les dice al invasor, al agresor, buenos días. Mi venganza personal será decir buenos días, sin mendigos en las calles. Qué bonita canción de Luis Enrique. No sé si Luis Enrique es católico, cristiano, no sé, pero el sentimiento se aplica perfectamente aquí. Transformemos la realidad. Y esos agresores, que se queden con su agresión. Venezuela para mí ahora es un ejemplo. No sé si ya les torcieron el brazo, no me interesa. Pero no hay bombardeos gringos en Venezuela. Y Dios quiera que se empiece a ver en Venezuela la prosperidad que ha estado ausente por muchos años. Pues sí, si me quitan el bloqueo, si me devuelven Citgo, si me permiten explotar más los pozos petroleros, bueno, y me pagan a los precios que son, está bien. Allá Cuba está siendo agredida. ¿Qué es lo que sacrificó Cuba ayer? Anuncia que a partir del 1, bueno, no hay combustible para aviones. La prioridad, combustible para la generación eléctrica. Bueno, está bien, necesitamos generación eléctrica. Los aviones no. Si algún avión va a ir a Cuba, bueno, traiga su combustible, porque aquí no hay, no vendemos combustible. Y nuestros aviones los vamos a guardar. Los aviones, lo menos esencial. Pero esa es una agresión de los Estados Unidos. No quiere que nadie le venda petróleo a Cuba. Agresión. Y Cuba dice, bueno, vamos por orden. Lo que menos necesitamos son aviones en el aire. Guardemos los aviones. Y si alguien viene, porque el turismo es importante en Cuba, vengan y traigan su combustible, porque aquí no hay combustible. Bueno, qué horrible hubiera sido que, miren, vamos a tener que dejar de comer, porque no se puede. Eso es fundamental. No, que la medicina, eso es fundamental. Eso será de último. Pero la agresión hace que Cuba tome sus medidas. Un Estado socialista donde el presidente y su consejo deciden qué hacer y priorizaron los aviones. Guardemos los aviones. No hay combustible para andar en avión. Hay para andar en buses. Y los carros, guarden los carros. Puede ser que venga eso, guarden los carros. No hay combustible para carros, solo para buses. Todos a los buses. Puede ser. Ante la agresión, no hay que responder con otra agresión. Las lecturas de hoy creo que vamos a confirmar lo que hablamos ayer sobre Salomón, pero solamente es una opinión de un teólogo de la liberación, estudiante de teología de la liberación. Primera de Reyes, capítulo 8, 22 al 23 y 27 al 30 dice lo siguiente. En aquellos días, Salomón se puso en pie ante el altar del Señor frente a toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo te he erigido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo, Señor, Dios mío. Escucha el clamor y la oración que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche tus ojos se hallen abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que declaraste: ahí estará mi nombre.
atiende la plegaria de tu servidor, entona en este lugar. Atiende la plegaria que tu servidor entona en este lugar. Escucha la súplica que tu siervo y tu pueblo Israel entonen en este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde el cielo, escucha y perdona. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay que contraponer. ¿Qué tiene en su cabeza y en su corazón el rey Salomón? ¿Qué concepción de Dios tiene él? ¿Qué concepción tenemos nosotros, nosotras, en este momento sobre Dios? Salomón está consciente que Dios no solo está en el templo, no cabe solo en el templo. Salva un poco esa situación, pero declara que el lugar de plegaria, el lugar de oración, es el templo. Bonita la oración, pero no aplica para nuestro mundo, para nuestro ambiente, para nuestro siglo XXI, no aplica. Porque las plegarias se escuchan en los templos y también en las casas, también en los buses, en las calles. Ahí se escuchan las plegarias. Hace muchísimos años en Guatemala, yo era una persona inculta cristianamente. No sabía qué era eso de rezar el rosario. Allá los muchachos del coro me enseñaron a rezar el rosario. Y uno de mis compañeros, el que me enseñó a manejar, me enseñó a ir a los templos. Por ejemplo, a Esquipulas. Bonito, fuimos a Esquipulas. Fuimos a Antigua, a San Felipe, a ver al Cristo yacente. Fuimos al hermano Pedro. Es decir, me instruyeron poquito a poco. Yo tenía 22, 21, 22, 23 años. A los 23 años entré al seminario. Y una de las cosas que yo guardo como un recuerdo de estos hermanos que me enseñaron es que cada vez que yo paso frente a un templo, me hago una señal de la cruz, lo que se llama signarse. Persignarse es hacer las tres cruces, per, hiper. Bueno, y alguien siempre me pregunta, ¿y por qué hace eso? Digo, estoy saludando al Señor en el templo. Y me dice, o sea que cada templo donde yo sé que hay un santísimo, un tabernáculo, un sagrario, yo siempre me hago la señal de la cruz. Un saludo es como decirle, hola Señor. Pero no es que solo está ahí, pero lo paso saludando. Y cuando entro a un templo, les decía ayer, yo me hinco. Sí, a veces llego y está catedral, por ejemplo, a veces está la custodia, el Santísimo expuesto. No solo doblo una rodilla, porque eso ya es genuflexión profunda. Doblo las 2 rodillas y hago la visita al Santísimo. Pero no es que solo está ahí, no. Esto de Salomón no aplica para nuestros días, porque Dios no está solo en el templo. No. Tiene razón Guaraguao cuando canta Cristo al servicio de quién. Lo tienen encarcelado en palacios de concreto, con pisos de puro mármol, de pura madera el techo. Sí, pero eso es una concepción. La teología de la liberación no deja a Dios encerrado en el templo. No puede. Porque Dios está en mis hermanos. Dios está en el pobre. Dios está en la prostituta. Dios está en la víctima del sistema. Dios está en los migrantes que agarran como animales. Ahí está Dios. No solo en el templo. Y por esto, cuando Salomón comprende que Dios es inabarcable, tiene razón. Pero en su corazón y en su mente, él quiere tener a Dios ahí y declara que el templo es el lugar de las plegarias. El error con lo que no coincidimos es que exista un lugar de plegarias y el resto de lugares no son aptos para la plegaria. Eso es Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, cualquier lugar
es lugar de plegaria. Un profesor de espiritualidad que tuve antes de entrar al seminario, él decía, yo, igual que el seguidor de Gandhi, de ese tipo de espiritualidades, decía yo, cuando voy a un templo, me gusta ir cuando no hay nadie. Y decía él, y yo cierro mis ojos y siento la presencia de los que estuvieron antes. Y escucho y presiento lo que cada uno fue a pedirle a Dios en el templo. Él nunca se declaró cristiano, pero sí un maestro espiritual. Antes de entrar al seminario yo tuve esa experiencia muy bonita, de mucho aprendizaje, y me sirvió mucho para lo que yo ahora soy. Pero decía esto, yo voy al templo porque en el templo quedan todas las plegarias expuestas y Dios, dice él, va tomando una por una por una. Pero no va cuando está todo el mundo en la iglesia y aplaudiendo, gritando y tocando las guitarras eléctricas y la batería. No, eso no le gustaba a él. Le gusta la soledad. Y yo aprendí también eso. Me gusta ir a las misas, celebro cuando puedo, sí, pero cuando voy me siento generalmente en las últimas bancas. Y me gusta también, después de la misa, no ser el primero que sale. Me gusta quedarme de último. A veces hasta que los sacristanes ya andan barriendo para preparar el templo para mañana. Me gusta quedarme porque me gusta contemplar el altar. Pero estoy consciente que Dios no está solo ahí, pero está ahí. Y como enseñaba el licenciado Natareno, ya debe haber fallecido hace bastante tiempo, el licenciado Natareno decía, aquí hay una cantidad de plegarias que enriquecen la mía. Ahí hay varias volando en el espacio y yo dejo ir la mía para que se una a todas esas plegarias en el espacio y Dios va escuchando una por una y a todas las plegarias las responde en su debido tiempo. ¿Se da cuenta lo importante que es no ser fundamentalista? Yo les digo, mi programa no pretende ser nunca fundamentalista, ni proselitista, ni pro Israel. Y como no soy fundamentalista, yo aprendo de muchos. Estudio al doctor Antonio Piñero, filólogo, historiador. Estudio a J.J. Benítez, crítico del cristianismo. Estudio al doctor Mario Sabán, por supuesto que estudio a Mario Sabán, un judío, yo no quiero ser como él, pero tienen elementos que enseñan cómo entender mejor la Sagrada Escritura. Vamos al Evangelio, Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13, dice lo siguiente. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de las vajillas de bronce. Entonces, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos.
ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía, por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman, si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte, en ese caso le permiten no hacer más nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando estudiamos a Salomón ayer y ahora, nos damos cuenta de esos grandes peligros de concebir, entender, de sentir que Dios está solo en el templo. Hipócritas. Porque el templo generó una tradición. Y la tradición, conté chiquita, la tradición anula poco a poco la palabra de Dios. Esto es bien delicado, sobre todo para aquellos que usan la palabra, yo no la uso, la palabra religiosidad popular. Es delicado. Yo uso la palabra religión del pueblo. Y no es lo mismo la religión oficial, cristianismo, que la religión del pueblo, también es cristianismo. Y cuando la palabra tradición con T chiquita invade la religión del pueblo y toma menos en cuenta la palabra de Dios, entonces corremos el peligro de patinar en la tradición con T chiquita. La iglesia tiene un trípode, una base de 3. La palabra de Dios, la tradición con T grandota y el magisterio. Cristianos y cristianas debemos tomar en cuenta las 3 palabras: Sagrada Escritura, tradición con T grandota y magisterio. Martín Lutero anuló magisterio y anuló tradición y se quedó solo con la Sagrada Escritura. Y se convirtió Martín Lutero, sacerdote agustino, se convirtió en un fundamentalista. Solo la Escritura, solo la Escritura, solo la Escritura, solo su scripta, así se dice en latín. No, la iglesia tiene trípode: Sagrada Escritura, palabra de Dios, tradición con T grandota, no T chiquita, y el magisterio. Alguien tiene que interpretar la Sagrada Escritura y la tradición. Eso es el magisterio. Cuando usted permite que una tradición penetre en su religión del pueblo o en su institución, iglesia, entonces poco a poco la palabra de Dios va desapareciendo. Le voy a poner un ejemplo. Por muchísimos años, estoy hablando de, puede ser 1500 años, un poco más, la iglesia se dedicó a predicar anécdotas más que palabra de Dios. Mi papá murió de 96 años. Este año cumple 40 años de haber fallecido. Mi papá nos contaba, como buen anciano, los sermones que él había escuchado antes del concilio. Iba una vez Jesús por el campo con los 12 y de repente una avispa le picó el cachete a Pedro. Vino Pedro y dijo y dice que fue a buscar el panal y lo desarmó y mató todas las avispas. Y le dijo Jesús: ¿qué estás haciendo, Pedro? Es que me picó una avispa.
¿Y por qué no mataste solo la que te picó? Yo aquí vas a ver cuál era. Y lo maté. Ya ves, le dijo, así va a ser mi venida, justos por pecadores. Busque usted ese texto en cualquier parte y no lo va a encontrar. Eso es predicar anécdotas, predicar tradiciones. Eso no tiene nada que ver con palabra de Dios. Cada cabeza es un mundo, dice la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Ayúdate que te ayudaré, dice la... Eso no es... ¿Dónde está? Entonces, por meter tradiciones, nos convertimos en hipócritas. Y olvidamos el mandamiento fundamental. En este caso, el mandamiento de honrar a padre y madre significa que papá y mamá tengan lo necesario. Primero. Después, ayudamos al templo. No. Yo... Lo que te iba a dar mamá, lo que te iba a dar papá, se lo di al templo. Y papá y mamá aguantan hambre. Papá y mamá aguantan frío. Y papá y mamá están enfermos. Pero como yo solo dediqué al templo. Y mucha gente es hipócrita. Tenemos a varios aquí, en nuestro mundo, que pasan en el templo, y la mamá ya, o a veces los van a tirar ahí al asilo, donde tenemos el asilo en Armenia. Ahí los van a tirar. Ya nunca más lo vuelven a ver. Y seguramente van al culto, a la misa, todos los domingos y a saber cuántos días en la semana. Pero allá tienen a la abuelita tirada en el asilo. Cuando llenaron la ficha, se comprometieron a pagar la mensualidad y de repente ya no volvieron. Y cuando les marca el teléfono ya no contestan. Fueron a tirar a la mamá. Existe, eso existe. Hipócritas. Por entender que Dios está solo en el templo. También está en su mamá. También está en su papá. También está en la calle. Hay que ayudar al templo, está bien. Hay que pagar la luz, el agua, los empleados, sí, hay que ayudar al templo. Pero Dios no está solo en el templo. Dios está en su papá, en su mamá, en el vecino, en el pobre, en el niño. Dios está ahí. Cuesta. Pero si usted permite que la tradición, con T chiquita, invada sus prácticas de religión popular, de la religión del pueblo, se puede equivocar, porque después, en nombre de la tradición, puede pelearse contra la Sagrada Escritura. Y eso es un pecado grave. Cuidado, cuidado, porque ojalá tuviéramos todos conciencia de ser, sí, de la religión institucional, Iglesia Católica con todo su magisterio, sí, está bien. Y si somos también religión del pueblo, pero nunca quedarnos en la religión del pueblo nada más, con puras tradiciones. No, recuerde, Sagrada Escritura, tradición con T grandota, y magisterio. En ese momento, usted y yo somos cristianos y cristianas completos. Hay bastante que aprender de la realidad y del marco doctrinal, y aprender para no quedarnos solo con la visión de Salomón. Cuidado, Salomón no es perfecto. Aquí hay alguien que es más que Salomón. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.